Atlántico llegan noticias de las convulsiones sociales que movilizan Europa. Y ante la llegada de inmigrantes europeos crece el miedo de las clases altas argentinas a la importación de ideas revolucionarias. ¿Cómo responden ante la supuesta amenaza a sus privilegios? ¿Qué es la Liga Patriótica y cuáles son los primeros rasgos de antisemitismo? Y además, ¿qué es lo que sucede con la clase obrera después de la Semana Trágica? Las respuestas en la segunda parte del documental. En enero de 1919, los argentinos de las clases acomodadas viven pendientes de lo que sucede del otro lado del océano. Desde el este de Europa llegan los ecos de un fantasma aún más temible que la guerra. La revolución bolchevique, llamada también maximalista, se afianza en Rusia, mientras en Alemania avanzan los espartaquistas, liderados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Las clases dominantes argentinas han visto llegar en las primeras décadas del siglo XX a millones de inmigrantes de la Europa pobre. Para ellos, los extranjeros son los portadores de estas ideologías desestabilizadoras. Denuncian que existe un complot maximalista mundial y se ha instalado en la Argentina. Los niños bien deciden salir a defender lo que creen amenazado. Conservadores, radicales, hombres de negocios, militares retirados, se reúnen en el centro naval alrededor de la figura del almirante Domecq García y salen armados a las calles. Se autodenominan los defensores del orden o la Guardia Blanca. Poco después cambiarán este nombre por el de Liga Patriótica Argentina y su mayor referente será Manuel Carles, un rico abogado que ha mantenido buenas relaciones con el gobierno radical, pero luego de la Semana Trágica pasará a la oposición. Los perturbadores de las viejas ciudades, los hijos sin madre y sin patria mutilada, angustiadas por quimeras, venidos nadie sabe cómo del extranjero, importaron los problemas de su país natal. Junto con la aftosa y el gorrión de la Europa estrecha, agostada y pendenciera, vinieron los perseguidos del dolor social. A diferencia de las manifestaciones de trabajadores, los integrantes de la Liga marchan en falange ordenada por las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del interior. Pistola en la cintura, se lanzan a la casa de obreros anarquistas, término que consideran sinónimo de maximalistas y luego de rusos y judíos. El galopar de la caballería, los gritos salvajes de los atacantes y los lamentos de dolor de los atacados, heridos y sangrantes se habían confundido en una sola pesadilla de horror. Más salvajes aún resultaron ser las manifestaciones de los niños bien, traídos por la tormenta, bajo los gritos de «muerte a los judíos», «muerte a los extranjeros maximalistas». Celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. He aquí que detienen a un judío y después de los primeros golpes, de su boca mana sangre en abundancia. En esta situación le ordenan cantar el himno nacional. No puede hacerlo y lo matan en el mismo lugar. Las guardias blancas irrumpen en las casas y comercios de la colectividad judía. Saquean, rompen, queman, matan, torturan, violan. No existen imágenes de este pogrom en la Argentina, pero numerosos testigos han dejado sus testimonios por escrito. La protesta obrera continúa y también la represión. Irigoyen nombra un nuevo jefe de policía. Al comenzar su tarea, el Pibe González se dirige a Parque Patricios e intenta frenar a los obreros. Su automóvil es incendiado en la esquina de San Juan y 24 de noviembre. La huelga general pronto se traduce en desabastecimiento. Los canillitas solo reparten el diario anarquista La Protesta y el socialista La Vanguardia.
Poco después, el local de la protesta es allanado y destrozado. Impera un clima de nerviosismo en Buenos Aires. Los niños bien no son los únicos que actúan por su cuenta para imponer el orden en la ciudad. Por la noche del jueves 9 de enero, el general Luis de Lepiane, comandante de la Segunda División de Campo de Mayo, decide que el gobierno nacional no puede con los manifestantes y ocupa Buenos Aires con sus tropas. La situación es equívoca incluso para el presidente Irigoyen, quien se dispone a entregar el mando, suponiendo que se trata de un golpe de Estado. De Lepiane asume la jefatura militar y asigna funciones a las tropas de capital. Durante los días siguientes, se abocará a reprimir a los manifestantes, mientras el gobierno intercede para que Pedro Basena llegue a un acuerdo con los trabajadores. El domingo 12 de enero, los diarios anuncian que ha sido apresado el alto mando del movimiento maximalista que intenta implantar un soviet en la Argentina. El presidente se llama Pedro Wald. Pinie Wald, de origen polaco y nacionalizado argentino, dirige el periódico Der Avantgarde, de orientación sionista socialista. Elegido como chivo expiatorio, vive un verdadero calvario que relatará en su libro Pesadilla. ¿Acaso todo esto había ocurrido en realidad? ¿Acaso había perdido la razón después de la primera sesión de tortura? Tal vez todo eso no era más que un delirio, fruto de una imaginación enloquecida. En mi cabeza seguían resonando las frases: conjura maximalista, dictador, presidente, bomba. Yo había bebido sangre como señal de juramento que había prestado al hacerme cargo del liderazgo del levantamiento. De pronto, sentí un dolor punzante como de agujas en la parte hinchada de mi rostro. Mi boca ensangrentada había reventado. Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos. En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país. La huelga iniciada por los obreros de Basena tiene un gran apoyo popular. Pronto se propaga a las principales ciudades del interior del país: Córdoba, Mar del Plata, Rosario. La Cámara de Senadores da media sanción a la declaración del estado de sitio. Pero pocos días después, los senadores desisten, pues el conflicto está en su etapa final. El 11 de enero, Alfredo Basena, en el despacho de Irigoyen, acepta el pliego con las condiciones de los obreros. Pero los trabajadores continúan la huelga. Exigen además la liberación de todos los detenidos en el conflicto. Algunos comienzan a ser liberados. Poco a poco la ciudad vuelve a su vida normal. Vuelven a funcionar los tranvías. Los comercios abren sus puertas y las tropas regresan a sus cuarteles. Recién el lunes 20 de enero los obreros de Basena se reintegran al trabajo. Los niños bien pueden estar tranquilos. Todo ha vuelto a la normalidad y podrán disfrutar de sus vacaciones.
El 17 de enero, Pini Evald es puesto en libertad mediante el pago de una fianza. Durante décadas, la versión del complot maximalista seguirá siendo considerada como cierta. Los integrantes de la Liga Patriótica jamás serán juzgados por sus crímenes. En Argentina, tiempo después, aparecerán organizaciones como la AAA, que apelarán a la misma metodología violenta para callar a quienes buscaron también una sociedad más justa. Cercado por las clases dominantes, Hipólito Yrigoyen volverá a hacer uso de la represión en los conflictos obreros de la Forestal y la Patagonia. Pero no dudará en apelar a los sectores populares para alcanzar nuevamente el sillón presidencial en 1928, aunque apenas lo hará por 2 años. Terminado el conflicto obrero, el general de Lepiane regresa a Campo de Mayo con sus tropas. Ha quedado bien posicionado políticamente y ha hecho amistad con Yrigoyen. Será su ministro de guerra durante el segundo mandato. Pedro Bacena continuará con su fábrica por unos años más. Con el tiempo, el solar de los talleres se convertirá en Plaza Martín Fierro. Un descendiente suyo, Adalberto Krieger Bacena, será ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía. Sus políticas antipopulares provocarán la rebelión conocida como el Cordobazo en 1969. Para los trabajadores, la semana de enero costó muchas vidas, pero fue a la vez el puntapié inicial en la larga lucha por conquistar sus derechos. Así llegamos al final de nuestro programa. Mañana, 11:30, en la televisión pública nos volvemos a encontrar. Chau.